hablando más de lo que es fisiología. ¿Ya? Después lo importante que es conocer el tipo de oxigenoterapia que uno tiene como alternativa al modo de brindar al paciente el apoyo más adecuado, de acuerdo a lo que tenga, lo que necesite, ¿cierto? De su requerimiento, y también entender un poquito por qué a veces funciona y a veces no. ¿Ya? Muy brevemente, una pinceladita de lo que es ventilación mecánica no invasiva. ¿Ya? Y eso, principalmente. ¿Ya? A modo de definición, cuando uno habla de insuficiencia respiratoria, es el inadecuado intercambio gaseoso que hay por el mal funcionamiento de alguno de estos componentes, ya sea el sistema nervioso central, del diafragma, cualquier punto de la vía aérea, ya a nivel de la circulación pulmonar o de la misma unidad alveolo capilar. Entonces ahí, a medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a ir detallando la importancia de cada uno. ¿Ya? La insuficiencia respiratoria, más allá del gráfico, tiene dos puntos importantes que hay que considerar y que se mide mediante gases arteriales, que es una muestra que en general uno no pide, salvo en pacientes seleccionados, que tienen que ser pacientes que estén bastante graves, como para que valga la pena realmente la función arterial, porque duele mucho. ¿Ya? Disculpen si la voz me sale rara, realmente se me resfrió. Esto puede ser parcial o global. ¿Ya? Cuando uno habla de insuficiencia respiratoria, la hipoxemia como que sea un poco porcentaje. Entonces, si hay una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, uno ya puede hablar de insuficiencia respiratoria. O si es que tiene o no agregada el tema de la hipercapnia, que sería cuando uno tiene una presión arterial de CO2 mayor a 45 milímetros de mercurio, y es el valor límite superior de lo que es normal. ¿Ya? Entonces ahí uno habla de parcial o global. Parcial ya es como solo hipoxémica, o global cuando tiene el componente hipercápnico asociado. ¿Ya? Hay tipos de insuficiencia respiratoria que son agudos y otros que son crónicos. ¿Sí? Insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo, los pacientes que requieren usar oxígeno domiciliario. ¿Ya? Un paciente que a lo mejor lleva semanas sin haber sufrido ningún tipo de descompensación, está dentro de todo tranquilo, pero que si yo le quito, aunque sea el mínimo aporte de oxígeno que tiene, no sé, medio litro de oxígeno, que realmente es lo mismo que le podría aportar, va a desaturar, va a estar persistentemente desaturando sin una causa aguda, valga la redundancia, y que si yo le tomo gases arteriales, por ejemplo, puede salir una presión arterial de oxígeno menor a 60 y uno dice, ya, esta persona está oxígeno en la casa. ¿Ya? En general vamos a hablar un poco más de lo que es agudo en la clase. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las causas de insuficiencia respiratoria aguda, uno puede dividirlo en dos grupos. ¿Ya? El gradiente alveolo arterial cuando está aumentado o cuando está normal. ¿Ya? Cuando está aumentado quiere decir que la cantidad de oxígeno que llega a la unidad alveolar es mayor que la que está siendo difundida hacia la zona capilar. ¿Ya? Entonces acá tenemos unos ejemplos. Sí, la verdad es que en el caso del gradiente alveolar arterial normal hay muchos ejemplos. Yo creo que en general lo que más uno piensa y usa son cuando está el grupo a la izquierda, que está aumentado, el hipopenasma, neumonía de ectasia, el síndrome respiratorio agudo que se va a final. Cuando hay una insuficiencia cardíaca que ya está descompensada, ¿cierto? Y ya está empezando a afectar ahí todo lo que es intersticio a nivel pulmonar o otro modelo. ¿Qué dijo de gradiente alveolo arterial? No alcancé. ¿Como de qué es? Sí. O sea, es más una definición práctica, ¿ya? Pero cuando la disponibilidad de oxígeno que llega al alveolo es mayor que la que realmente uno está obteniendo a nivel vascular o capilar, eso es una ala que está aumentada. ¿Ya? O sea, como que por lógica esta persona debería estar recibiendo más oxígeno del que realmente está en su sangre. ¿Sí? Entonces, acá esto es un cuadro de resumen más para ustedes que para algo como de
que me importa que les quede así como para una evaluación, pero la hipoxemia tiene sus manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, a nivel circulatorio y a algunos agregados, ¿cierto? Y la hipercapnia tiene otras manifestaciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay gente que de repente llega a la urgencia que está saturando marcadamente, ya que se nota que está ahogada y empieza a hablar con incoherencia o que está como agitado, como que no se queda quieto, y me dice ya, pero cálmate y pareciera como que está contigo, pero no te está como siguiendo mucho el hilo. Probablemente sea porque la hipoxemia le está afectando un poco a nivel del sistema nervioso central. Se da mucho más a los adultos mayores, pero teóricamente le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? En el caso de la hipercapnia, hay pacientes que, por ejemplo, retienen CO2, ¿ya? Por ejemplo, pacientes con EPOC, o también a veces los pacientes con fibrosis pulmonar, pero lo clásico del EPOC. Entonces, ¿qué pasa? Que esos pacientes a veces uno dice, ya, no, vamos a dejarlo con 2 litros de oxígeno, entonces quedó saturando el 96%, no, súper bien, o sea, con 96% estamos todos al otro lado. Pero resulta que la gente con EPOC, cuando satura mucho, como cuando su nivel de oxígeno es muy alto en la sangre, empiezan a retener CO2, entonces, ¿qué les pasa? Que uno los va a ver un rato y están con la cara roja, están con sueño, les duele la cabeza, ¿ya? Entonces, ahí hay como ciertos signos para ir dándose cuenta de cuándo el paciente podría estar reteniendo y a lo mejor hay que ponerle una meta un poquito más humilde de saturación, por ejemplo 90, ¿ya? Y no 94. ¿Sí? Entonces, ya después de eso pasamos a los mecanismos de hipoxemia y vamos a partir con la hipoventilación. ¿Ya? Uno, si escucha la palabra hipoventilación, puede pensar que tiene que ver con la frecuencia respiratoria. Entonces, si yo digo a alguien que está hipoventilando, una vez se me viene a la cabeza que tal vez es porque está respirando muy lento o de forma poco enérgica, ¿cierto? Pero realmente la hipoventilación es cuando el nivel de ventilación del paciente no es suficiente para cumplir con la demanda de oxígeno que tiene el cuerpo. Entonces, por ejemplo, un paciente desde el punto de vista del beneficio patológico puede estar con la frecuencia respiratoria elevada, por ejemplo, de 32, de 25, y uno dice, no, pero es que está con taquipnea, o sea, está dándolo todo, está con musculatura accesoria, ¿cierto? Pero resulta que igual está desaturando, entonces el efecto rigor igual está hipoventilando, ¿ya? Eso principalmente lo de la presión alveolar es como más anecdótico. Y claro, como estamos en un desbalance entre el oxígeno que está recibiendo el cuerpo y el que está siendo consumido, va a haber una hipoxemia secundaria a la hipoventilación, ¿sí? Ahí también cuidado con las causas, por ejemplo, hay la regulación respiratoria, alguna lesión del nervio frénico, ¿cierto? Trastornos mecánicos, estructurales, ¿ya? Pasa también que hay pacientes que tienen insuficiencia respiratoria de más de un componente, ¿ya? Entonces, pasando al segundo punto, también está la variable que son las alteraciones de la difusión, ¿ya? O sea que si la barrera entre el alveolo y los capilares, por ejemplo, se engrosa, ¿ya? Quiere decir que el gas tiene que recorrer una distancia mayor para lograr su correcta difusión, ¿sí? Entonces, teóricamente la presión arterial de oxígeno se alcanza en un tercio de lo que es la inspiración, pero cuando esto cambia de lo fisiológico a lo patológico, este tiempo se altera, llegando incluso a no lograr la meta dentro del tiempo que se utiliza en la inspiración, ¿ya? Entonces, lo más típico, o sea, lo que ocurre, ¿verdad?, es que la barrera alveolo-capilar engrosada es la que genera la dificultad. Y en general, cuando hay una alteración en la difusión, uno le da oxígeno al paciente y va a responder, ¿sí? Después vienen las alteraciones del loop, ¿ya? Imagino que tal vez algo le han hablado del cubo en alguna ya asociada a fisiología, ¿ya? Es de las más frecuentes, ¿sí? Y puede ocurrir por dos lados, ¿cierto? Puede haber una PQ alta, o sea que
en la unidad hay demasiada ventilación para la escasa perfusión que se tiene, o al revés, ¿cierto? Que hay una ventilación mínima, pero tiene que haber, ¿ya? Tiene que haber algún grado de ventilación asociado a una perfusión desproporcionada, que puede ser, por ejemplo, mucho mayor a la habitual, pero que como no llega prácticamente aire, igual no está funcionando. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de ventilación en BQ, la respuesta del oxígeno no es tan buena. Tal vez es un poquito menor a la esperada, entonces ahí uno tiene que estar un poquito más pendiente de eso. ¿Sí? Entonces, hay que ver un poquito causa de ventilación, perfusión alta y baja. En el caso de la alta, puede ser una disminución de cualquier tipo, ¿sí? Del lecho capilar, por ejemplo, un TEP, ¿ya? Fibrosis o una vasoconstricción pulmonar, ¿ya? O también aumentando el tamaño de los espacios aéreos, por ejemplo, con el enfisema, cuando un paciente tiene EPOC. Ventilación, Uno se lo imagina como un, no sé, como un hilo de circulitos pequeños, ¿cierto? Que casi como uva, está destruido, entonces los espacios aéreos son mucho más grandes, pero no tiene estos tabiques intermedios en la cantidad que debería. Entonces, eso es lo que genera que hay menor perfusión, ¿cierto? Hay menos zonas con capilares para toda la cantidad de espacio que hay de aire. ¿Alguien me hace una pregunta? Claro, las bulas, no sé si saben lo que son las bulas. ¿No? ¿Sí? Ya, las bulas son una alteración anatómica a nivel pulmonar, ya que hay personas que la tienen de forma congénita, los clásicos son, por ejemplo, los pacientes ectomorfos, dígase persona alta, delgada, que puede generar usualmente en ápice alguna malformación que genera como una especie de pelota, como una especie de ampolla. Está en la parte externa del pulmón, como más cercana a la pleura, ¿ya? Y eso puede generar una ruptura espontánea que puede generar un motor espontáneo, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay gente que de edad, hace más de 20 años, que iba por la vida y empezó a doler como el pecho, así como de repente. En general no son tan rápidos, se mueven como algunas horas, y les molesta, no saben qué pasa, y hay un punto que es realmente molesto o que se empiezan a ahogar, terminan consultando en la urgencia, comienzan una radiografía y, claro, el examen físico, ¿cierto? Volver por parte de un lado, respuesta timpánica, etc. Le sacan un radio y, claro, tienen un motor. Después le hacen un escáner y aparecen bulas que una se rompió. ¿Ya? Entonces, es una causa de que, claro, en ese espacio específico, una bula por sí sola tiene una gran alteración del cuerpo porque es una zona que en verdad no tiene ningún grado de perfusión, es una pelota de aire solamente. También hay algunos pacientes, por ejemplo, con EPOC que terminan haciendo bulas. No son frecuentes, pero algo hay que tener a veces en mente. ¿Ya? O los quistes que no son 100% líquidos, sino que tienen alguna fase aérea, también cae como dentro de lo que es una alteración BQ, pero esa alteración sería local, ¿no? Lo mismo aquí con las bulas. En cuanto a BQ baja, puede ser por ejemplo cuerpo extraño, acá baja ventilación o limitaciones de la movilidad torácica. Eso igual es importante porque, por ejemplo, no sé, hay un paciente que usa un corsé y está por otra razón hospitalizado, pero usa un corsé porque no tiene una fractura vertebral, entonces el neurocirujano le dijo que tiene que usar un corsé mientras pudiera él. Y llegan, se lo colocan, lo dejan ahí y claro, queda tan apretado que la caja torácica no es capaz de movilizarse lo suficiente y uno después va a ver el paciente un rato y se ve raro. Qué raro, ya vamos a ponerlo sin nivel, está desaturando. Claro, lo está ahogando en el fondo, pero porque no permite que su caja torácica se pueda expandir. Lo mismo cuando hay un paciente que está agitado y no le coloca contenciones y llega a estar demasiado apretado, puede generar eso. ¿Sí? Entonces, a veces una desaturación puede ser simplemente una limitación endómica y no más que eso. ¿Ya? El SHAP es la manifestación máxima de una baja de cuerpo, puesto que la ventilación es cero. ¿Ya? ¿Cómo es cero? O sea que hay un 100% de ese espacio que está ocupado a nivel micro, ¿cierto? A nivel como de alveolo.
no sé, hemorragia alveolar, algún edema pulmonar muy severo, ¿ya? O un síndrome respiratorio agudo muy severo, ¿ya? Por ejemplo, no sé, el altavirus, yo creo que cualquiera ha escuchado del alta, ¿cierto? Una enfermedad poco frecuente, pero que es endémica en Chile, ¿ya? Tiene un cuadro bien característico, tiene ahí su criterio diagnóstico, etc. Pero el punto es que hay un porcentaje importante de los pacientes que usan planta, ya que están, claro, tienen fiebre, las articulaciones, no sé qué, y de repente empiezan a saturar en un par de horas, llegan súper graves a la urgencia, hay que intubarlo, el tubo, bueno, los ayuda un poco, pero pasan las horas, pasan los días, no mejoran y los terminan conectando a ECMO, que en el fondo es como una circulación de membrana extracorpórea, porque claro, es tan severo el nivel de edema que tienen en esa zona, ya que es imposible que sus pulmones generen la captación de oxígeno, aunque uno le ponga el 100%, aunque esté intubado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, básicamente poner los pulmones artificiales un rato mientras eso baja la inflamación y la gente puede volver de ese estado. ¿Ya? Entonces, ese es el shunt. Cuando uno habla de shunt, es un caso derechamente donde la ventilación es cero. ¿Ya? Y el TEP no es un shunt porque la ventilación es el problema, o sea, la perfusión es el problema, no la ventilación. ¿Ya? Si hay un TEP lo suficientemente importante como para que bloquee completamente la circulación de una zona y ese pulmón se empiece a infartar derechamente, no es un shunt. ¿Cómo se puede causar obstrucción alveolar? ¿Por edema? Sí, o sea, cualquier cosa que ocupe el espacio del alveolo. Pero en el fondo que sea la ocupación tan importante que en el fondo quede lleno de algún líquido. Entonces, respecto a lo que se me decía, pues mal. ¿Un shot puede causar un TEP que no haya ventilación y se puede...? No, porque el... no. ¿Cómo? Que no haya ventilación puede causar que no haya perfusión y se tengan las dos cosas. ¿O? No. Cuando no hay ventilación, la sangre pasa por ahí, pero pasa nomás. Ya. No van de la mano, es como más que una diferencia. Ya. Claro, o sea, ese canal está limpio, en el fondo de la parte vascular, y como no se ventila, pasó como por cualquier lugar nomás, sin intercambio. Profe, ¿sabes? No entendí. ¿Podría explicarlo, no? El shunt. Sí. Ya imagínate que tienes como un espacio alveolar, uno se imagina que por esta zona hay aire y van pasando capilares por todos lados, ¿cierto? Si en este espacio alveolar no hay aire, porque hay un relleno o lo que sea, Ya. está bloqueado. Ya. En el fondo eso, es un bloqueo térmico. ¿Ya? Un poquito de oxigenoterapia, ya hay sistemas de bajo flujo y de alto flujo. Los más viables son los de alto flujo porque tienen flujo constante, tal como dice el diapo, ¿ya? Pero igual uno no siempre necesita un alto flujo, de hecho a veces puede ser un poquito desproporcionado y en algunos pacientes la hiperoxia, como dar demasiado oxígeno, también puede ser dañino porque genera más oxidación, genera más inflamación, más daño, ¿ya? Entonces ahí uno lo va evaluando de acuerdo al paciente y a los requerimientos que tenga. Lo más básico es la cánula nasal, ¿sí? Después uno en general empieza a poner una mascarilla Venturi y ya si la Venturi no está funcionando mucho, uno se plantea más la mascarilla con reservorio. En general se usa más con válvula que sin válvula, ¿ya? Y ya cuando uno habla de cánula nasal de alto flujo es un aporte de oxígeno brutal que de hecho es bastante agresivo, pero que en ciertos pacientes se puede beneficiar. ¿Este oxígeno seguramente es al 100% o al 100%? O sea que uno cuando habla de 21% es ambiental. Entonces cualquiera de estos mecanismos de oxigenoterapia, la diapo que viene ahora, te va a aportar un cierto grado mayor a ese ambiental. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno habla de aporte por cánula nasal, como aparece ahí, ya cuando uno coloca un litro, en general sube como un 2 a 3% el ambiental. O sea, un litro es como hablar de un nacido del 23, 24%, en vez de 21%. Y ya cuando uno va a los 4 litros, va como en el 30, 32%. Ya no es exacto en el fondo, pero es más o menos para hacerse una noción de cuánto oxígeno uno está aportando. Entonces los sistemas Venturi, bueno, de hecho tienen distintos
modos, en el fondo la mascarilla uno la va girando, ¿sí? Entonces puede ser 3, puede ser 6 litros, pueden ser 9, 12. ¿Ya? Incluso se podría usar 15, pero al final, como ya cuando estáis usando 15 litros, Venturi es como más útil una máscara de no inhalación o MAF, que es lo mismo, ¿ya? Entonces cuando uno ya llega a la MAF, que es el punto 3, es un aporte de oxígeno que uno puede hablar que es considerable, pero el paciente que está derechamente ahogado y que uno ya cacha que no lo va a mandar para la casa si es que lo está recién atendiendo, ¿ya? O si es que es un paciente que está poco uso de oxígeno y ahora está usando una máscara de no inhalación, que como les digo tiene hasta el nombre, o con reservorio, uno sabe que algo no está dando ahí, no sé si es que demostró tanto el requerimiento de oxígeno que hay una vuelta al caso, es que qué está pasando, buscar otras causas, etc. ¿Ya? La cápsula de alto flujo, como les digo, la CENAF, tiene un aporte de oxígeno que roza el 100%. De hecho, se habla de que es como un ahorrador de intubación o de la ventilación mecánica no invasiva. La cámara nasal de flujo es un dispositivo que ya como conectado derechamente a esta zona, que es súper desagradable, que seca muchísimo la vía aérea superior, pero que genera un aporte que a ciertos pacientes les puede beneficiar mucho, ¿ya? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen condiciones pulmonares con el intersticio, enfermedad pulmonar intersticial, o ecos que uno trata de evitar intubarlo, porque uno sabe que cuando ese paciente está intubado, después cuesta muchísimo sacarle el tubo, cuesta mucho. Entonces, ¿qué se hace? Por ejemplo, usar la cámara nasal de alto flujo que genera un aporte súper fuerte, súper violento, desagradable, pero que puede ser mucho más beneficioso para ese paciente. En términos de funcionalidad, bueno, y también a veces un poquito de nuestros médicos están despiertos, ¿cierto? Y ya después la ventilación mecánica no invasiva, que es como una especie de casco astronauta que se coloca acá, que también aprieta súper fuerte la cara, a la gente le queda marcado, se seca el ojo, se seca la boca, se seca la nariz, pero que ahí vamos a ver un par de casitos en que la gente sí se beneficia, por ejemplo, el casco astronauta versus una intubación, ya que es la ventilación mecánica invasiva. Entonces, la no invasiva solo sirve para dos cosas. ¿Ya? El resto, la verdad es que se ha buscado por muchos años y para el resto no es muy útil. Pero si hay un paciente ¿ya? Que tiene acidosis, o sea que tiene un pH que es menor a 7,35 a nivel sanguíneo, ya medio con gases arteriales, y tiene una presión arterial de dióxido de carbono que es mayor a 45 milímetros de mercurio, o sea que tiene acidemia, o sea la sangre está ácida, ¿cierto? Y hay un componente respiratorio, por eso el dióxido de carbono está aumentado, ¿ya? Y que encima tiene taquipnea, ahí uno le coloca este tipo de oxigenoterapia, ¿ya? Si no, no se beneficia, así derechamente. Y también se puede utilizar en pacientes con edema pulmonar agudo, o sea, cuando hay un nivel ya tan grande de edema a nivel de la musculatura pulmonar que impide una adecuada oxigenación, lo que se hace es colocar este sistema que en el fondo genera una presión positiva, o sea que esta zona que está aumentada de la barrera se aprieta, por decirlo así, y logra una reducción de esta barrera que está aumentada. El paciente también se va a beneficiar, pero solo en el caso de que sea un edema pulmonar agudo, ¿ya? O sea que tenga un origen cardíaco, una insuficiencia cardíaca que genera un edema pulmonar agudo, ahí se beneficia de la ventilación mecánica en un paciente. Así como para grabarse en la cabeza, lo único que se tiene que acordar es que no invasiva es con acidosis o un edema pulmonar agudo, nada, ¿ya? El resto es como para que vayan escuchando, vayan procesando un poquito cosas que igual van a terminar teniendo más adelante. Ya, y acá es como en el fondo un detalle de donde se evidencia un poquito más, ya sea usarlo o no usarlo. Pero es más para que lo tengan ahí para la vida, o sea, como que lo necesitan. ¿Ya? Ahora, ya con el último tema de la clase, no sé si quieren un break o ya. Bueno. El síndrome de distrés respiratorio agudo ya es una insuficiencia respiratoria
o sea, respiratoria aguda grave, ¿sí? En un pulmón, y esto es súper importante, ¿ya? Es parte de la definición, previamente sano, ¿ya? Y tiene un tiempo máximo, ¿cierto?, de instalación, que son 7 días, ¿ya? Y claro, en el fondo es un daño completo, global en los pulmones, entonces simétrico, ¿sí? Y hay edema pulmonar asociado, pero no necesariamente de origen cardiogénico, sino que edema pulmonar como de la causa que sea. Acá hay una definición en el fondo. Claro, la mayoría se desarrolla en las primeras 72 horas, pero puede ser hasta una semana. ¿Ya? En el fondo, aquí lo importante que cuando uno tiene un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, un paciente que te llegó, que se agravó rápidamente, ya que uno dice, ¿qué le pasó a esta persona que no tenía nada, que estaba bien hace 3 días y ahora está ventilado? ¿Ya? Un clásico ejemplo de lo que pasaba mucho en la pandemia de COVID. Entonces ahí, bueno, uno ve el cuadro clínico, ve la imagen, ¿cierto? Claro, desaturaba tanto, estaba tan ahogado que se tuvo que intubar. Entonces, ahí uno habla del síndrome respiratorio agudo, ¿ya? Ahí, acá está la división entre lo que es leve, moderado y severo, ya que se mide con gases arteriales. ¿Qué es lo importante? Que si se fijan acá, el hecho de que ya un paciente caiga dentro de esta definición le genera una gravedad gigante. O sea, miren, el síndrome respiratorio agudo leve tiene una mortalidad del 27% y uno severo 45%. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que en el fondo darle la importancia que requiere ese paciente. Hay un poquito de lo que es la fisiopatología, no se las voy a preguntar, ya me interesa que se queden con el concepto. Pero ahí, claro, hay una fase proliferativa y una fase fibrótica, y acá es como cuando ya sea de forma directa o indirecta. ¿Ya? Entonces, eso, ahí está, neumonía, ¿cierto? Una aspiración gástrica muy importante, por ejemplo, está en un cierto grado de inconsciencia, un compromiso de conciencia considerable y que, por ejemplo, llega a vomitar, pero en la camilla estaba en decúbito o tenía una inclinación semifaular discreto, que, no sé, por ejemplo, tenía la cabeza apuntando hacia arriba, no hacia un lado, y llega a vomitar. Claro, como está comprometido de conciencia, no va a generar un adecuado reflejo de vómito y se va a aspirar. Como lo aspira, puede generar una ocupación importante a nivel pulmonar y generar síndrome respiratorio agudo. Y así hay otras casos, por ejemplo, un shock séptico, acá aparece como sepsis. También, ya la pancreatitis, pero ahí a medida que vayan viendo más lo que es fisiopatología de esta parte, empieza a hacer un poquito más de sentido porque cada una está en la casa. El ataque que hace que neumonía grave, que una aspiración masiva, ¿ya? O que un shock puede generar esto. Eso es lo importante. ¿Ya? Y claro, hay cosas que tiene que tener en mente, porque no todo lo que caiga ahí es un síndrome respiratorio agudo, sino que puede tener otras causas. Acá están otras causas, las dos importantes, ¿ya? La insuficiencia cardíaca descompensada, este paciente que claro, que se le hinchan las piernas, que a veces van a empezar a veces como uno diagnostica insuficiencia cardíaca, que se le hinchan las piernas, que se cansa más al caminar, etcétera, que tiene el corazón grande y que por ejemplo le dan antibióticos para eliminar más líquido por la orina porque ya está teniendo problemas en la parte de la eliminación del volumen. No se está tomando los antibióticos hace 5 días, hace una semana, y de repente, claro, cuando se acuesta, le sirve un poco el flecho, se ahoga, entonces tiene que estar más con varias almohadas, y claro, el paciente mal portado terminó pasando el grado de tolerancia que uno puede tener y termina súper ahogado, llega a la urgencia, ahí ahogado, pero en el fondo no es que tuviera un síndrome respiratorio agudo, sino que tenía mucha agua en los pulmones
¿sí? Entonces, ¿qué hace uno? Lo depleta, ¿cierto? Le da ahí diurético intravenoso, en casos muy graves se puede usar ahí cosas para ver la parte vascular como la nitroglicerina y el paciente anda bien. Entonces no se trata de respiratorio, sino que era otra cosa. O una enfermedad pulmonar intersticial difusa, ¿cierto? Qué sé yo, esclerosis, asbestosis, como los mineros, etc. Que claro, el pulmón ya se veía horrible en el scan, pero tenía una causa de antes, algo de ahora. Como no era de ahora, no se tiene que respiratorio nuevo porque acuérdense que la ventana eran 7 días. ¿Sí? Y ahí hay otra causa. ¿Sí? Ya, absolutamente terminando esto, está la PASTI, que es lo que uno usa para clasificar el síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya tiene más o menos claro que la historia lleva más o menos por lo que uno estaba pensando, uno dice, ya sabes que le vamos a tomar gases arteriales, funciona, que es súper doloroso. ¿Ya? La arteria se saca la muestra y da una presión arterial de oxígeno. Entonces, uno ve el numerito, ¿verdad? Y uno lo divide por la FIO2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo le estaba aportando al paciente 50% de FIO2, yo le coloco 0,5. Entonces, agarro el valor de la PaO, la divido en 0,5, que sería 50% de FIO2, y me va a dar la PAR. ¿Ya? Entonces, ahí uno lo clasifica en leve, moderado o grave. Y la SAFI, que es muy útil, ¿ya? Es una correlación que se ha hecho con la saturación. Entonces, en vez de verlo por el lado de la presión arterial, lo veo por la saturación. ¿Ya? Como en el fondo pasa, es que a veces igual uno se puede hacer una idea sin necesariamente tener que pedir un examen doloroso. Pero eso, no es una diapositiva importante. Eso. ¿Estamos listos? ¿Dudas, chiquillos? No.